Esta reunión está siendo grabada. Ya estamos listos, presidente. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos los colegas, Soledad, don Eduardo, a los invitados que deben estar ya por ahí, don Fernando Recio aparece, don Manuel Acuña, don Raúl Bustos, no sé si hay alguien más, don Mauricio Nanin, no sé si hay alguien más, me van después diciendo porque no los alcanzo a ver a todos en la pantalla. Muy buenos días. Muy buenos días. Raúl Bustos Zavala, presidente nacional de Bomberos de Chile. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a hacer lo siguiente para los efectos de los invitados. Primero vamos a escuchar de nuestra secretaria de la cuenta que tenemos, que es lo formal, y después pasamos a conocer el proyecto que nos convoca hoy día y que es una muy buena iniciativa. Esperamos que pueda llegar a buen término. Soledad. Sí, presidente. Se recibió una comunicación de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en que manifiestan que los 22 colegios que conforman la organización quieren hacer presente su opinión respecto de una propuesta de financiamiento del gasto social y del sistema de pensiones, la que adjuntan, y que fue enviada por correo a los señores senadores. Banco Estado hizo llegar el quinto informe acerca del funcionamiento del FOGAPE en los términos establecidos en el artículo 3º de la ley número 21.229, que contiene información sobre el uso de los recursos, así como de los criterios de asignación a las empresas clasificadas por tamaño y diferenciadas por ventas anuales. Tal informe contiene la información de la evolución del fondo FOGAPE COVID al 30 de septiembre, dando cuenta que hasta esa fecha se habían otorgado 241.565 operaciones de financiamiento por un monto de 299 millones de unidades de fomento, equivalentes a 10.943 millones de dólares. Este informe se envió por correo a los señores senadores. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. ¿Algo respecto a la cuenta, colegas? Si no hubiera ninguna consulta o comentario, aprovechando bien el tiempo y a nuestros invitados, entonces yo le voy a pedir brevemente al senador José García Ruminó que nos haga una pequeña introducción breve a este proyecto de iniciativa de él, que nos invitó al resto de colegas a acompañarlos y que, tal como nos explicó, puede ser una buena alternativa para allegar recursos y financiamiento a una institución tan importante como la que representa el Cuerpo de Bomberos, del cual en el Senado tenemos algunos distinguidos miembros. En esta comisión ya tienen un voto asegurado ustedes, ya. Me imagino que lo saben, le cobrarán después las cuotas por otro lado, en fin, pero bueno, por lo menos aquí hay un voto asegurado por el momento del senador Lago, que es miembro activo según él dice, es miembro activo de una compañía en Valparaíso. Alguien después lo corroborará, sí, don Fernando Recio lo puede corroborar. Por edad, presidente. Ya. Es discriminado por edad. Bien, senador García, lo escuchamos y después escuchamos a los representantes de la institución del Cuerpo de Bomberos. Yo también soy bombero, aunque pasivo, ¿eh? No tengo la cualidad. ¿Tú también? También. ¿Y qué tipo de incendio apagas tú? Hasta el momento no he apagado ninguno. Mira, no sabía. Yo voy a decir que los atiza, presidente, los atiza. Sí, últimamente sobre todo. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Decir lo siguiente, a ver, es un hecho que Bomberos es una institución cada vez más profesional y también cada vez más sofisticada en sus procedimientos, en el uso de tecnologías. Lo pude comprobar una vez más, presidente, a raíz de la situación porque fue noticia nacional, del accidente de los 20 vehículos que el día viernes en la mañana chocaron ahí en la carretera. Tremendo. Y quienes son los primeros en llegar son los bomberos. Ellos son los que tienen que sacar a los conductores y pasajeros desde adentro de los vehículos. Y que no es solo sacar
no es solo sacar a las personas desde dentro de los vehículos, sino que también muchas veces sacar piezas de los vehículos desde los cuerpos de las personas. Todo eso requiere un trabajo altamente profesional, personas que estén disponibles las 24 horas del día. Yo no sé cuánto gana, porque sé que algunos de ellos están contratados de manera permanente. No sé cuánto es lo que se le remunera a una persona que está en el cuartel las 24 horas del día, pero solo decir que cumplen una función que es vital, literalmente vital, porque del que lleguen oportunamente depende la vida de muchas personas. Y eso solo por poner un ejemplo. Yo de verdad quedé una vez más impresionado de la labor de bomberos a raíz de este accidente múltiple, 20 vehículos, varios de ellos incendiados, bueno, todos vimos la noticia. Bueno, pero eso también va aparejado con que la institución requiere cada vez más recursos. Y requiere recursos frescos y requiere tener asegurado el financiamiento, porque si no está asegurado, bueno, son servicios que se resienten para entregarle a la ciudadanía. Por eso es que acogimos con mucho interés una iniciativa que surgió de bomberos precisamente, de la institución de bomberos, en el sentido de que los depósitos en fondos mutuos que no son cobrados cuando la persona ya ha fallecido, el propietario ya falleció, no se presenta ningún heredero a cobrar después de todos los procedimientos que se hacen para ubicar a los herederos, para decirle de que están estos valores y que los pueden cobrar, bueno, y no aparece nadie, que esos dineros vayan a una institución tan querida, tan respetada, tan reconocida como es Bomberos de Chile. Y eso es la iniciativa, presidente, que destinemos estos recursos a bomberos, que fortalezcamos su financiamiento, que puedan ellos disponer de estos recursos para la labor que están realizando a lo largo y ancho del país. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador García. Vamos a dejar entonces con la palabra a don Raúl Bustos, presidente de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile. Lo acompaña, entiendo, don Manuel Acuña. Veo más gente, ustedes me dicen después quiénes están con don Manuel ahí. Está también don Fernando Recio, que es abogado, y don Mauricio Nanin. Don Raúl, nos dejamos con la palabra y usted después, si estima conveniente que intervenga alguno de los otros representantes, nos dice. Tiene la palabra. Perfecto. Buenos días, excelentísimos señores senadores. En primer término quiero saludarle y agradecerle esta reunión, especialmente a todos los que han tomado esta iniciativa, algunos de entre ellos bomberos incluso, así que un gran saludo. Y quiero señalarles que esta iniciativa para Bomberos de Chile puede significar un incremento en los fondos que estamos recibiendo, similares a los ya que recibimos por la ley 18.046 de sociedad anónima, ustedes saben, sobre remate de acciones y dividendos no cobrados. De hecho, antes nosotros accedíamos a estos fondos, pero la modificación de una ley determinada, como tal como señala el mensaje, determinó que hoy día no los percibamos porque el Comité de Mercado Financiero, antigua Superintendencia de Valores y Seguros, ha señalado que no puede aplicar, ¿verdad?, o interpretar la ley, y por lo tanto estos recursos nuevamente no los estamos percibiendo. Por lo tanto, tal como señala el mensaje, hay ahí algunas indicaciones para poder potenciar esta modificación legal. Me acompaña, y precisamente quien ha desarrollado todo este estudio, don Manuel Acuña Cairat, el estudio de Manuel Acuña, un estudio de abogados que con ellos vemos todo lo que es la percepción de fondos de la ley 18.046, y el espíritu es que en distintos proyectos de ley que nosotros estamos tratando de motivar, digamos, para que sean ley de la República, lo que se trata es tratar de evitar que los contribuyentes puedan, o de su propio patrimonio, puedan estar
haciendo un importe para poder aportar a bomberos, y en este sentido este es un camino muy, eh, muy expedito para ello, y nos podrá volver a captar estos fondos que alguna vez sí captábamos, pero como le digo, una modificación de ley hizo que no haya una ley interpretativa actual que lo permita. No veo, perdón, no sé acaso está don Manuel Acuña, no lo veo en Sí, pantalla, sí, pero está por ahí. más, Ahí está Está en su... está en pantalla, yo por lo menos ya, lo veo. perfecto. Entonces, me gustaría que él pudiera hacer este aporte. ¿Hay algunas sí, indicaciones al proyecto que habría que cambiar? Yo creo, prefiero dejar al abogado ahí a que indique cuáles. Por ejemplo, ahí se señala el artículo 18 de la ley 18.046, cuando en realidad eso más bien se refiere a un procedimiento para el remate de acciones que podría ser un poco confuso, y más bien nosotros tenemos que remitirnos al artículo 85, que es el propiamente tal aplicable. Pero eso ya es materia de los abogados aquí de Bomberos de Chile que podrían perfectamente hacer alguna indicación para mejorar este proyecto, el cual nosotros a los honorables senadores presentes agradecemos profundamente. Como bien dicen ustedes, hoy día Bomberos de Chile tiene una situación económica que, si bien siempre se señala, digamos, que es apremiante, pero en realidad lo que nosotros siempre hemos buscado con el gobierno, el gobierno es un mejoramiento en una glosa particular de Bomberos de Chile, que es la que tenemos que definitivamente lograr un aumento, que es la glosa de operaciones, es decir, el funcionamiento de los cuarteles, el funcionamiento propiamente tal. Fíjense que en otras glosas como adquisición de material, como carros bomba, etcétera, el complemento de la ley de presupuesto fiscal con lo que significa los FNR han logrado una sinergia que nos permite tener hoy día poder postular a buen material, pero en cambio la glosa de operaciones que hoy día del presupuesto fiscal se asignan 23.000 millones de pesos aproximadamente, es realmente insuficiente para los 313 cuerpos bomberos, y ya habíamos tenido conversaciones con el gobierno a principios de este año, pero se vinieron todos abajo con esto de la pandemia. Por eso este proyecto es muy importante, porque trata de captar recursos que hoy día se pierden o no tienen un destino, y es más, en estos sí que antes podían ser captados por bomberos, porque como se modificó esta ley, hoy día no es conducente. Así que les reitero mi agradecimiento. Me gustaría dejarle la palabra a don Manuel Acuña para Muy bien. que introduzca este, este proyecto que anhelamos tanto, como es tener estos fondos de inversión o fondos mutuos en Patrimonio Bomberos de Chile. Muy bien, muchas gracias, don Raúl. Entonces le damos la palabra a don Manuel Acuña. Don Manuel, puede hacer uso de la palabra. Gracias, estamos aquí disponibles. Muy bien, lo escuchamos. Básicamente, una brevísima reseña para no extendernos innecesariamente. Estamos en estas materias desde el año 96. Y siempre bomberos va necesitando más recursos, las tecnologías son más complejas y en definitiva se trata de dar satisfacción a las necesidades del país. Y dentro de todo esto apareció un nicho de valores relevantes que cumplen con las reglas generales que se han estado aplicando, de valores que no tienen un destino específico y que podrían ser destinados a esta noble función. Y en definitiva, estos valores actualmente están en un terreno legal que no permiten ser ocupados. Es decir, los valores están teniendo un destino que no lo conocemos y que está siendo manejado con otras finalidades financieras, por otras instituciones y por otras personas que en definitiva no cumplen las funciones que nosotros necesitamos. En concreto, se está tratando en esta etapa de acceder a la información completa respecto de esos valores y en una segunda etapa decidir respecto de que esto vaya en definitiva a la función de bomberos
después de tomarse los resguardos necesarios. Creemos que la etapa de cumplir con el propósito de saber exactamente qué son, dónde están, etcétera, eso puede ser de un desarrollo realmente simple. Lo que esperamos nosotros tener ahora, en este momento, es tener un procedimiento para conocer cuáles son los valores involucrados. Los bancos, las instituciones, creemos que tienen la disposición de hacerlo, porque ellos tampoco pueden disponer de esos valores, y creemos que hay un plan concreto de normas específicas que ha estado trabajando acá don Cristian Fuentes acerca de qué pasos concretos debieran darse para saber exactamente en qué consisten esos valores. Me gustaría que se dé la palabra a don Cristian. Muy bien. Don Cristian, por favor. Cristian Fuentes, ¿no? Para anotarlo en el... Perfecto. Sí, abogado del Estudio Manuel Acuña Cairal. También me acompaña Claudia González. Brevemente, como dijo don Manuel, nosotros estamos desde el año 96 viendo temas de bomberos, específicamente el tema de dividendos, y efectivamente ha sido cada vez más complejo poder obtener todos los valores necesarios por parte de la sociedad anónima, que son quienes entregan los valores luego transcurridos 5 años desde que el accionista no los reclamó. Por situaciones que todos conocemos, por ejemplo el tema de la pandemia, lamentablemente estos dividendos van a tener un impacto en cuánto van a ingresar a bomberos en 5 años más, toda vez que las sociedades que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, por ejemplo, no pueden repartir dividendos este año, lo que significa que en 5 años más, menos dividendos van a ser entregados a bomberos de Chile. Entonces, esta idea de legislar sobre este tema, la verdad es que es muy relevante porque puede ayudar a suplir esa deficiencia futura que evidentemente va a tener bomberos. Va a dejar de percibir valores de dividendos de este año que no se van a pagar porque las sociedades eventualmente se acogieron a esa normativa. Ahora, en relación al panorama general de esta norma, no sé si puedo compartir pantalla. Yo envié una presentación. Voy a ver si puedo compartir. ¿Me permite compartir? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Ahí ya. Ahí lo estoy. No sé si Ahí pueden estamos. verlo. Muy bien. Sí. Bueno, en primer lugar, está la identificación de la ley. Este contexto lo hemos obtenido nosotros a partir de información que nos entregó la Comisión para el Mercado Financiero a partir de solicitud de transparencia. Y esto es muy relevante porque nos entregó información sobre fondos mutuos y fondos de inversión liquidados desde el año 2014 a 2019. Si ustedes pueden revisar, en total, los casos de fondos y fondo mutuo y fondos de inversión que fueron liquidados fueron 175. Solamente en 23 casos hubo resolución de la CMF. Es decir, que en la mayoría de los casos no existe una resolución previa a la CMF que hable de la liquidación. Muchos fondos se liquidan por causas legales, por ejemplo, el vencimiento del plazo. Por lo cual, la normativa debiera apuntar a que todos los fondos que se hayan liquidado, independientemente de la naturaleza, o que exista una resolución previa, pasen a bomberos, independientemente si hay o no resolución, porque como verán, son muy pocos los casos en los que existe una resolución de la CMF. En el año 2009 a 2013, tenemos que 216 fondos mutuos, solamente fondos mutuos, fueron liquidados. Entonces, desde el año 2009 a 2019, cerca de 400 fondos se liquidaron. Y muy pocos han tenido resolución de la CMF. Esta es una... pudimos recabar todos los fondos mutuos que se liquidaron y que tienen resolución de la CMF. Si se fijan... No son los 23. Claro. Miren, aquí solamente en 3 casos con resoluciones de la CMF, en el cual la CMF decía, anterior Superintendencia de Valores y Seguros, señalaba que los fondos no cobrados tenían que pasar según el artículo 45 del reglamento, y el artículo 45 habla que los valores no cobrados tienen que ser entregados a la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile para su posterior distribución a los Cuerpos Bomberos de Chile. Si se fijan, existe un fondo mutuo que entregó Santander,
que fue por 350 millones de pesos. Otro fondo, también de Santander, fueron por 18 millones de pesos. O sea, son cifras relevantes en solamente 2 fondos. Y en un tercero, que es un fondo de inversión, que esto fue entregado hace mucho tiempo, se recibieron 6 millones. De 3 fondos que se entregaron a bomberos, se pudo recabar una suma relevante correspondiente a 420 millones de pesos. ¿Qué pasa con las otras administradoras que tenían o que la CMF emitió una resolución con respecto a esos fondos? Nosotros enviamos 17 presentaciones a estas administradoras y lamentablemente obtuvimos 2 respuestas. En una de ellas, una administradora nos dijo que no existían fondos, y en la otra, por ejemplo, en Chile, señaló que no nos podía entregar información porque esta era una materia que no se encontraba regulada. Y como no se encontraba regulada, primero, no podía entregar información, ni mucho menos indicar si existían montos no cobrados por partícipe. Entonces, esto demuestra que existe una legislación que lamentablemente anteriormente sí establecía que se podía aplicar la ley de sociedades anónimas y eso permitía que valores ingresaran a bomberos, pero que hoy en día no existe legislación aplicable, por lo cual ni siquiera podemos requerir información a la administradora. También pudimos encontrar 3 oficios ordinarios de la Comisión para el Mercado Financiero en el que hace patente algunas consultas que efectuaron las administradoras. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer con los valores no cobrados por los partícipes? Y básicamente lo que dice la CMF es que, como no hay norma específica, no puede ser aplicable la ley de sociedad anónima, por lo cual esos valores no podrían ingresar a bomberos. Y otras administradoras no solamente hablan de cuotas no cobradas por partícipes luego de la liquidación, sino que hablan de otros beneficios en efectivo. Por ejemplo, hablan de dividendos, repartos de capital y todo beneficio no cobrado. Es decir, que pueden existir también repartos de capital o dividendos que los partícipes no cobraran dentro de determinado tiempo. Y el destino de esos valores, la verdad, está en un limbo, que no sabemos qué pasa con esos valores. Y esta iniciativa, la verdad, permitiría, por un lado, establecer una regla precisa con respecto a esos valores, con el destino, y por otro lado, que esos valores dejen de ser inutilizables, que sean inútiles, y que puedan ser entregados a una institución como Bomberos de Chile, a la Junta Nacional para su posterior distribución a los cuerpos de bomberos del país. Otro punto que nos llamó la atención fue que, por ejemplo, en un reglamento interno de un fondo, una administradora consultó a la CMF en relación a qué hacían con los valores, puesto que el reglamento interno del fondo indicaba que luego de un año de que estos fondos fueran exigibles por los accionistas, si esto no lo reclamaban, tenían que hacer 3 publicaciones y si no, se pasaban directamente a la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile. Lamentablemente, a pesar de existir un reglamento interno a ese fondo, la CMF señaló que como no existía normativa, no se podían entregar esos fondos a la Junta Nacional, a pesar de que el reglamento interno así lo indicaba, por lo cual debía mantener la administradora dichos fondos con el debido cuidado del artículo 15 y siguiente. Es decir, existen por lo menos pudimos encontrar un caso en las que las administradoras contemplaban esta idea de que estos valores pasaran a la Junta. Lamentablemente, como la ley actualmente, la ley 20.712, no lo faculta, la CMF tiene la interpretación de que no pueden ser entregados ni siquiera a pesar de existir un reglamento interno previo que así lo habilite. En resumen, se produce la necesidad de que exista una ley regulatoria de estas situaciones confusas que están fuera del comercio humano, fuera de la productividad que debe haber para el país y fuera también de apoyar la función de bomberos. Es decir, se necesita con certeza la intervención de la ley para resolver el tema. Son pocos los casos en que hay una situación tan particular en que no se requieren valores fiscales, no se requiere desposeer a nadie de sus fondos, sino que en definitiva asignar un destino a valores que ya están en una situación de interreno sin servir a nadie. Claro, y en definitiva las sugerencias que conversamos con bomberos fueron las siguientes. Primero, que los fondos que se entreguen no necesiten una resolución expresa de la CMF. Como vieron, en muy pocos casos existe resolución de la CMF.
la mayoría caducan por el vencimiento del plazo u otra causa. Por otro lado, que los valores no solamente incluyen las cuotas no cobradas por los partícipes, sino todos los beneficios en efectivo, reparto de capital, dividendos y otros beneficios. Tercero, la referencia, como dijo el presidente, que no sea el artículo 18, porque ese es un procedimiento de remate que puede ser un poco complejo de entender, pero en cambio el artículo 85 de la Ley de Sociedad Anónima señala que los beneficios en efectivo, luego del transcurso de 5 años, pasan a Bomberos de Chile, que es mucho más fácil de entender esa normativa. Otro punto es que los fondos, y no solamente los fondos pasen luego de la liquidación posterior a la vigencia de esta ley, sino que también los que quedaron anteriormente ya liquidados, que puedan pasar también esos fondos. También hay un procedimiento que se señala en la moción que tiene que ver con publicidad para los valores, que también deberían incorporarse a la normativa, puesto que la normativa final no lo contempló. Y por último, que se establezca expresamente que los valores serán entregados a la Junta Nacional para su posterior distribución a todos los cuerpos de bomberos de Chile. Y eso es básicamente la sugerencia y lo que creemos que debería hacerse ahora o trabajar en relación a este proyecto. Primero, recabar información. La información, lamentablemente, se nos ha denegado porque no existe una normativa que nos habilite para eso, y que ojalá esta comisión pueda pedir la información a la CMF o a las mismas administradoras. Y otro tema relevante de analizar tiene que ver con el destino de los dividendos que establece la misma ley para el caso de fondos de inversión, que a lo mejor se puede hacer algo similar a la Ley de Sociedad Anónima, en el sentido de que luego del transcurso de cierto tiempo, por ejemplo 5 años, esos valores y otros beneficios puedan también pasar a bomberos, que serviría para financiar a la institución y a todos los cuerpos de bomberos del país. Eso, presidente, muchas gracias por su tiempo. Bien. ¿Alguien más va a hacer algún complemento o alguna de don Raúl? ¿No? ¿Estaríamos? Le pediría a los colegas entonces. Sí, perdón. No, perfecto. Yo creo que el estudio Acuña lo ha planteado correctamente, y reiterar el agradecimiento nuestro de Bomberos de Chile a esta comisión que está abocada a este tema. Bien, ¿alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta o comentario? Porque el tema es bastante más complejo de lo que uno piensa, siendo una muy buena idea. Senador García. Gracias, presidente. Senador Lago. A ver, si es que entendí bien, están pidiendo que se agreguen la liquidación de otros instrumentos para que también vayan en beneficio de bomberos, por supuesto en las mismas condiciones, cuando son valores no cobrados, etcétera. Eso le entendí, quería ver si lo podían ratificar. Y lo segundo, presidente, yo no sé cómo lo vamos a tratar el proyecto, si vamos a tener una votación en general y después lo veremos en particular, o lo vamos a despachar en una sola votación, pero creo que debiéramos escuchar a la CMF y pedirle la información a la que han hecho referencia las autoridades de bomberos. Presidente. Sí, está contemplado escuchar a la CMF. Ellos fueron invitados a esta sesión, manifestaron interés, no podían participar ahora y pidieron ser escuchados apenas los invitemos. Senador Lago. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho a saludar a mis colegas, al presidente de la Junta Nacional de Bomberos, a mis colegas. Ciertamente que vamos a apoyar este proyecto, pero como usted dice, presidente, creo que se hace bien necesario escuchar a la CMF, porque parece que ellos tienen, no sé si reparo, pero por lo menos han sido muy quisquillosos de necesitar respaldo legal para adoptar determinadas resoluciones. Segundo, en materia de resoluciones nos deja llamar la atención de que los casos, que creo que totalizó 400, mencionaron que a nadie a la fecha solamente 23 han contado con resolución de la CMF. Entonces, bueno saber qué ocurre ahí, cuál es el procedimiento, por qué está ocurriendo esa materia. Y lo otro es tener una idea, y tal vez no lo capté yo, o sea, me asumo tal vez mi falta de concentración. ¿De qué estamos hablando en términos, si esto habría estado vigente, no sé, le digo, los últimos 5 años,
que hubiera implicado en punto de vista recursos. ¿Ya? Me pareció que había una gráfica en eso, no sé si es así o no, para tener una idea aproximada del universo de que estamos hablando, o que podríamos haber estado hablando en el pasado, para hacer una idea de la importancia que tiene esto para bomberos. ¿Ya? Y yo trataría de que pudiéramos aprobar esto en general, ojalá luego, sin perjuicio de que le dediquemos el espacio y el tiempo necesario para la discusión en particular y recabar la información que se ha requerido acá. Y sobre todo despejar la inquietud del senador García respecto a que si se puso como ejemplo que habrían otros recursos que estarían disponibles o si se está pidiendo en este proyecto de ley que se incorporen. ¿Ya? Gracias. Gracias, senador ¿Presidente? Lago. Sí, yo le voy a agregar una consulta, un apéndice, como usted lo planteó entre medio, presidente, que nos interesa porque todos somos miembros de la Comisión Mixta de Presupuesto y estamos en las distintas subcomisiones. Y usted planteó que era necesario en la glosa de operaciones de bomberos normal del presupuesto aumentar los recursos producto de que ahí es donde están teniendo las mayores necesidades o dificultades para poder funcionar. A mí me gustaría si nos pudiera decir de qué montos están estimando. Usted hizo referencia a que habían estado conversando con el Ejecutivo de ver de qué manera mejorar eso y después se paró por la pandemia. Se lo pongo como apéndice también a la consulta que han hecho los colegas. Don Raúl. Muchas gracias por esta palabra, señor presidente. Quiero ser muy conciso en esto. Realmente Bomberos de Chile hoy día, a través de la ley de presupuesto fiscal, recibe un monto cercano a los 47.000 millones de pesos. Generalmente, con cada gobierno nosotros tenemos un acuerdo con Hacienda y logramos una especie de convenio cuatrienal y bueno, por X razones, durante el último convenio cuatrienal que firmamos con Hacienda, realmente fue muy desventajoso para Bomberos de Chile por cuanto en el gobierno anterior este reajuste era un 10% anual, imagínense, lo que considerábamos muy bueno, pero lamentablemente por X razones bajó a un 3% más el infractario, un 2%, es decir, hoy día se nos está reajustando el presupuesto en un 5%. Lo que nosotros, que es muy bajo en nuestro concepto, atendido lo exponencial que ha sido el servicio de bomberos en todo Chile, máxime con el estallido social, máxime con los incendios forestales que nos estamos viendo involucrados. Entonces fuimos el año pasado a conversar con el gobierno, todavía venía terminando el estallido social y no comenzaba la pandemia. Había ya un clima de sensibilidad para conversar esto porque realmente de estos 47.000 millones de pesos le señalábamos al gobierno que el funcionamiento de la Junta Nacional nosotros podemos mantenernos en el presupuesto que está, que es la moneda para adquirir carros bomba, que es la glosa de moneda extranjera, o también equipamiento, que es otra de la glosa que se llama moneda nacional. Nosotros podíamos mantenernos en esos equilibrios presupuestarios que hoy día estamos, pero donde estamos deficitarios y nunca hemos podido arreglar el tema es en la glosa de operaciones, que ni siquiera se deposita a la Junta Nacional, sino que se le deposita directamente a los 313 cuerpos de bomberos del país, y esta glosa es de 23.000 millones de pesos. Entenderá usted, señor presidente, que le explicábamos al ministro de Hacienda prácticamente el doble de esa suma para poder operar normalmente y no tener que, ¿verdad?, estar saliendo a la calle o pidiendo ayudas, colectas y etcétera. Y manteniendo incluso los aportes municipales de las distintas municipalidades para poder operar. Operar significa pagar el cuartelero, la radio operadora, que es el combustible para los carros bomba, etcétera. Hoy día se anuncia un presupuesto de 60.000 millones para CONAF, para el combate a incendios forestales, y prácticamente estamos totalmente omitidos cuando realmente el servicio de bomberos es un brazo, pero de CONAF fundamental. Y hoy día nosotros para operar tenemos 23.000 millones de pesos directamente depositados a la Junta, a los cuerpos de bomberos. Ni siquiera pasan por la administración de la Junta Nacional. Eso es una inyección directa a los cuerpos de bomberos para que funcionen.
y lamentablemente, bueno, en febrero pasado el ministro de Hacienda dijo que no tenía un peso, y después vino este recorte presupuestario por materia del COVID-19, que casi nos querían recortar 4.700 millones de pesos y logramos, digamos que en un acuerdo comprensible, por cierto, por esta pandemia, de rebajar los costos de administración de la Junta Nacional y de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, porque obviamente, producto de esta pandemia, esos departamentos a veces no estaban funcionando en un 100%, pero lo rogamos al gobierno no tocar operaciones porque ya eso era demasiado sensible. Imagínense que si a bomberos se le pidiera, digamos, en cuánto tendría que aumentar esto, es una cifra, entiendo, imposible, pero serían de los 23.000 millones de pesos, el tema se solucionaría para operar actualmente en condiciones normales como estamos, sin contratar a nadie más, cerca de 52.000 millones de pesos, solamente para operaciones. Entonces, le planteamos al gobierno, bueno, aumentar esto de una manera proporcional, en un convenio quinquenal, pero hoy día prácticamente 23.000 millones de pesos es absolutamente insuficiente. Y cuando hoy día se anuncian 60.000 millones de pesos para CONAF solamente para estas temporadas estivales que vienen, bien, muy bien, pero creemos que se omite a bomberos ahí y vamos a caer con ello una política de reembolso muy burocrática, muy engorrosa en que nosotros tenemos que levantar nuestros formularios FEMER ante ONEMI y generalmente los reembolsos son no precisamente los que hemos gastado en esta clase de operaciones. Así que eso es fundamentalmente nuestro talón de Aquiles de Bomberos de Chile, la glosa de operaciones. Eso de alguna manera, alguna vez tenemos que solucionarla. En cuanto a este proyecto, yo quiero hacer hincapié y a que se tenga presente algo muy importante. Estos dineros antes eran percibidos porque la ley 18.046 se aplicaba interpretativamente por una norma que tenía y se podían dar estos fondos. Pero esa norma se derogó y por lo tanto hoy día la CMF no tiene norma interpretativa alguna y ya esos fondos no los estamos percibiendo. Se hablaban de 412 millones de pesos. En cambio, hay otros proyectos o creencias que también se las señalamos al gobierno, pero ahí no tuvimos ninguna respuesta, y se trata de un proyecto de ley que don Manuel Acuña también está impulsando de las acreencias bancarias, es decir, cuentas corrientes que hoy día se están perdiendo, fondos que anualmente pasan hoy día al fisco de Chile y lógicamente ahí no tuvimos ningún eco. Ahí también podríamos tener fondos que no vienen de los contribuyentes, sino que incluso es mucho más atractivo que lo que se podría recaudar con esta reposición de estos fondos de mutuos y fondos de inversión. Pero el proyecto de ley de acreencias bancarias, que se habla de todos aquellos dineros que tienen los bancos guardados ahí que que en estos momentos pasan al fisco de Chile, claro que sería un tremendo proyecto también que podríamos dar la iniciativa. Se lo comentamos al ministro de Hacienda, quedó de ver el tema, pero nunca más tuvimos respuesta, menos después con el tema de la pandemia. Personalmente me llamó su excelencia el presidente de la República en febrero del año pasado, porque estábamos reclamando nosotros el aumento de la glosa de operaciones y fuerte, y me llamó, conversamos, señaló que iba a ver el tema, pero lógicamente después con la pandemia todo esto se vino abajo. Este tema de operaciones, señores senadores, es fundamental para Bomberos de Chile. Y como le digo, estos son dineros directamente inyectados a los cuerpos de bomberos, al patrimonio de los cuerpos de bomberos, a cada una de las personas jurídicas de los 313 cuerpos de bomberos del país. Y bueno, yo sé que pasar de 23.000 millones de pesos a 52.000 millones de pesos es imposible, pero bueno, alguna manera podríamos tener algún plan en que esto definitivamente con cargo, ¿verdad?, al presupuesto fiscal se aumente, por cuanto 23.000 millones de pesos no nos alcanza ni siquiera para la mitad de nuestras operaciones. Y estamos hablando de montos. El estudio que nosotros hemos hecho es que con 52.000 millones de pesos podemos financiar lo que hoy día existe. Imagínense, el estudio que tenemos nosotros de financiar cuarteles con personal para las 24 horas, todos los cuarteles, todos los cuerpos de bomberos del país,
va a una cifra mucho más alta que eso, pero queremos financiar lo que hay sin tener que estar saliendo a la calle, ¿verdad? Y tratar de juntar recursos como lamentablemente Bomberos de Chile lo han realizado en las calles con colecta, etcétera, que realmente resulta muy indigno para un servicio que nosotros estamos, y como decía el senador don José García, estamos dando un servicio hoy día de excelencia y profesional, y lamentablemente la operación no alcanza. Eso, señor presidente. Muchas gracias por tener la oportunidad de expresar esto. Ok, ¿alguien va a contestar la consulta del senador García, del senador Lago? ¿Qué otro tipo, aparte de las cuentas corrientes que quedan ahí en los bancos, qué otro tipo de documento o valores el que se está pensando también pedir, igual que los fondos mutuos, que es lo que había preguntado el senador García? El senador Lago también había hecho una pregunta en términos de los montos, que ya algo contestó don Raúl. Ya. Don Manuel Acuña sí, tiene clarísimo ese tema, ¿no? Ya. Perfecto. Don Cristian Fuente parece que va a contestar. En concreto, la virtud que tiene el proyecto sobre el cual estamos trabajando en este momento es que no recoge fondos del Estado, no recoge fondos privados, no recoge fondos fiscales, sino que toma algo que está abandonado y alejado de sus dueños. Y que el destino que se le da a esto resuelve el otro problema que tenemos por delante, sin necesidad de hacer recargos adicionales. Ya. Sí, en relación a las consultas específicas, a ver, efectivamente existen resoluciones de la CMF que hacían aplicable la ley de sociedad anónima, pero esto fue hasta el año 2014, cuando se instauró la nueva ley 20.712, la administración de fondos de terceros. La CMF dejó de emitir resoluciones que indicaban que los valores no cobrados, luego de la liquidación del fondo, tenían que pasar por el artículo, o sea, hacía un símil al artículo 18 y debían ser entregados también a la Junta Nacional. Como ya no existe esa norma, la verdad es que no encontramos resoluciones que digan lo mismo en ese tenor. Por el contrario, lo que ha dicho la CMF recurrentemente es que al no existir norma, esos valores no pueden pasar a bomberos. Y acá hay dos situaciones bien puntuales. Se puede producir, como está redactado el proyecto, está enfocado a que en la liquidación de un fondo, esta liquidación se puede producir porque tiene un número mínimo de partícipes que no tiene el número mínimo de partícipes mínimos, que son 50, o que el fondo tiene menos de 10.000 unidades de fomento. Y ahí se liquida el fondo. Y luego, al liquidarse ese fondo, se tienen que entregar los valores respectivos a cada partícipe. Pero también se puede liquidar porque la administradora perdió la vigencia y todos sus fondos se liquidaron. Pero esta ley está enfocada en un tema bien puntual que tiene que ver con la liquidación del fondo. Si el fondo se liquida, lo que quedó de ese fondo debiera pasar a Bomberos de Chile. Sin embargo, nosotros hemos detectado que también existirían otros valores, además de luego la liquidación del fondo, que tiene que ver con dividendos, reparto de capital y otros beneficios en efectivo, por ejemplo, que pagan los fondos de inversión a los partícipes y que podrían no ser cobrados, y que al no ser cobrados podrían también pasar a bomberos. Si bien el proyecto no se encuentra enfocado en ese tenor, sí podría ser un tema a estudiar que podría ser positivo para la Junta. Ahora, en relación a las cifras de este proyecto, como dijo el senador Lagos, si bien se pusieron cuántos valores habían ingresado a bomberos, esos valores fueron 420 millones de pesos, pero únicamente por 3 fondos. Puede ser que los otros fondos también tengan valores relevantes, como también puede que no tengan nada, quizá haya repartido todos los partícipes. Pero el tema de la información es un tema que la verdad que no tenemos, que tenemos que pedir a la CMF que nos pueda primero informar cuántos serían estos fondos y por qué en varios casos no tiene resolución de la CMF. Puede ser que no exista resolución porque simplemente venció el plazo y no requería de una resolución de la CMF, por lo cual debiéramos contemplar todos los fondos liquidados, no solamente que tengan resolución previa o no de la CMF. Eso en relación a las cifras. La idea, ojalá que este proyecto pueda incorporar los fondos liquidados a futuro, pero también los que quedaron rezagados
dentro de la vigencia de la ley 20.712 y la vigencia de esta nueva ley, o sea, anteriores a este nuevo proyecto. Eso en relación a las consultas. No sé si quedó alguna otra que podamos resolver, señor presidente. No, Lago, ¿usted quería, me parece, acotar algo? Sí, no, es que yo agradezco la respuesta, pero yo pedí la palabra a partir de lo que señaló el presidente de la Junta Nacional respecto a lo que contempla el presupuesto actualmente para los gastos operacionales, ¿ya? Yo quiero decirle que me parece excelente que se le dé el apoyo a CONAF, que es muy necesario, y siempre seguramente los recursos van a ser menores, pero créame que no solamente de lo que uno lee, de lo que uno habla con las personas con experiencia, con las personas especializadas en el combate a incendios forestales, sino por experiencia propia, la labor que cumple el bombero a la hora de control y prevención de incendios forestales es fundamental. Entonces yo quiero que me estén muy claras las cifras que dio el presidente, porque este tema lo vamos a tomar muy en serio en el presupuesto. Yo entendí que señala él que se le ha asignado un presupuesto de 23.000 millones de pesos, que lo que requieren para gastos de operaciones, sí, gastos operacionales, ¿ya? Que es el que va directamente a ayudar en el combate operacional, entre otras cosas, de lo que se requiere para los meses que vienen. Eso significa que, de acuerdo a las cifras que él dio, yo quiero estar seguro de las cifras porque las voy a repetir, presidente, me refiero al presidente de la Junta Nacional. Usted señala que a lo menos, para mantener lo que hay, se requieren 52.000 millones de pesos. Eso es menos de la mitad de lo que se le está otorgando. Faltaría alrededor de 29.000 millones de pesos para acercarnos a una cifra siquiera razonable. Entonces, yo quiero estar seguro de esas cifras porque creo que esto va a meritar que algunos de nosotros nos vayamos a la subcomisión mixta, que no sé si es la primera o es la quinta, no me acuerdo cuál es, la que ve el Ministerio del Interior, pero creo que va a ser bien fundamental que veamos cómo corregir esto. Yo no quería sacarlo a colación porque... Ricardo, por supuesto, las cifras que él dio son 47.000 en total, de las cuales 23.000 van a operaciones. Y en operaciones, como bien dices tú, planteó que se requieren a lo menos 52.000. Ya, entonces, y eso significa entonces que, comillas, para ponerlo en términos prácticos, estaríamos cortos en 29.000 millones de dólares, de pesos, ¿ya? Yo entiendo todos los ajustes que hay que hacer a nivel de la economía nacional producto de la pandemia. Yo en eso no soy ciego y a veces estoy tal vez demasiado responsable o condescendiente, dirán otros, con la situación presupuestaria, pero creo que en este tema, así con otros más como educación y otros, no podemos hacer los esfuerzos en esas áreas. En consecuencia, quiero estar claro en los números para poder hacer toda la presión necesaria para conseguir los recursos adicionales que se van a requerir. Este tema lo vamos a tomar muy, muy a pecho. Senador García. Sí, presidente, es que quizás sería muy importante, precisamente para que lo conversemos en la Comisión de Presupuesto, saber si los recursos que entregan las municipalidades, que yo creo que son varias las municipalidades que le entregan recursos a bomberos, si también van a gastos operacionales o tienen por finalidad solo inversión, reparación de cuarteles, compra de carros bomba, etcétera. Sería interesante eso, y también lo mismo respecto de los gobiernos regionales, que a lo mejor la respuesta del Ejecutivo va a decir, mire, sí, efectivamente, el fisco pone, o el nivel central, pone 23.000 millones, pero están los aportes municipales, están los aportes de los gobiernos regionales. Creo que sería bueno que tuviéramos esa información porque nos da más elementos de juicio para poder hacer el planteamiento ante el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Muy bien. Don Raúl, ¿tiene algo que contarnos? Pone el micrófono, don Raúl, coloque el micrófono. Ahí sí, perdón. Ahí sí. El financiamiento de Bomberos de Chile lo hemos venido conversando prácticamente con el gobierno desde que firmamos este acuerdo con el ministro de Hacienda anterior, y señalándole que, como le decía yo, el talón de Aquiles de Bomberos de Chile está en la glosa operaciones. Lo demás funciona, ajustado, funciona, pero operaciones es un tema vital. En este sentido, cuando conversamos con el gobierno dicen, sí, pero el presupuesto fiscal también son los fondos FNR. Obviamente,
Nosotros por adquirir material mayor, carros bomba, para importar anualmente de la ley de presupuesto fiscal, percibimos cerca de 8.500 millones de pesos. Generalmente los fondos de FNR no van a operaciones, van fundamentalmente a equipamiento, carros bomba y cuarteles. Equipamiento fundamental también ha sido, ¿verdad?, la construcción de cuarteles. Esas son obras que generalmente se financian con los proyectos de FNR. Las municipalidades tenemos de todo, presidente, tenemos de todo. Hay municipalidades que no aportan prácticamente nada a los cuerpos de bomberos y hay otras que aportan, que son notables, como por ejemplo la Municipalidad de Puerto Montt, digamos, quiso que los bomberos no hicieran más colecta en las calles y prácticamente ellos aportan una subvención de 100 millones de pesos. Otras nada. Hay otras que hoy día han tratado de solucionar su problema con bomberos, como por ejemplo el Cuerpo Bombero de Valparaíso, en que las municipalidades están haciendo convenios para que los parquímetros sean administrados por corporaciones de bomberos, digamos, y que ellos se hagan cargo de los parquímetros. Pero, presidente, o sea, con todo el agradecimiento también que tenemos a esas municipalidades, los cuerpos bomberos no son para administrar parquímetros. O sea, eso es lo que, ¿cuándo vamos a tener una legislación, digamos, presupuestaria para una institución que es voluntaria, gratuita, pero que tiene fundamentales necesidades para sus operaciones y con una asignación fiscal para el tema? No estamos pidiendo para sueldos de bomberos ni nada, remuneraciones de bomberos, estamos pidiendo para remuneraciones del personal básico rentado que tiene cada cuartel, pero el grueso de los bomberos hoy día son voluntarios y ejercen con pasión su servicio. Pero cuando yo le hablo de estas cifras, le quiero precisar, hoy día el presidente de la República ha mandado, ¿verdad?, la discusión de la ley de presupuesto, y en bomberos a nosotros se nos ha reajustado lo que nos dieron el año anterior en un 5%, en cada una de las glosas, que realmente mantiene una situación, una especie de statu quo en cuanto a lo que operaciones se refiere, y esta necesidad sigue agrandándose, sigue agigantándose, sobre todo porque hoy día vemos que tanto la parte operacional ha aumentado por distintos índoles, incluso el climático, y lógicamente esto ha sido una sangría permanente en Bomberos de Chile. Por eso el número exacto yo se lo voy a proporcionar a los distinguidos senadores. El año pasado era alrededor de casi 23.000 millones de pesos en operaciones. Este año será reajustado en un 5% más, pero el número exacto se lo enviaremos a cada uno de los distinguidos senadores, por cuanto consta en la ley de presupuesto que ha enviado el gobierno, glosa por glosa, a consideración, ¿verdad?, del legislativo. Así es que, pero básicamente esos son los valores. El número exacto me lo están enviando brevemente, no creí que iba a ser tema de esta reunión, pero encantado. El financiamiento de Bomberos de Chile hoy día, yo se lo puedo resumir. Más que el número el financiamiento en general de Bomberos de Chile viene por la ley de presupuesto fiscal. Las ayudas municipales son en algunos casos muy buenas, en otros casos nulas y en otros casos mediocres. Entonces, no es un patrón que se debe tener muy uniformemente. Y el otro gran ingreso es la ley 18.046 de la ley de Sociedad Anónima, en que tenemos un promedio de 5.000 millones de pesos anuales de percepción, que esos fondos más bien los destina la Junta Nacional para repartirlos proporcionalmente o de acuerdo a procesos concursables por parte de los 13 cuerpos bomberos, más bien destinados muchas veces a paliar algunas emergencias específicas del orden financiero, o también equipamiento o algunos proyectos menores que tienen ellos en sus respectivos cuarteles. Eso es básicamente, señor presidente, pero aquí la solución de bomberos pasa por mejorarle la glosa de operaciones, prácticamente yo diría en un 100%. ¿Sí? Ese es un tema que ya hemos conversado muchas veces con el gobierno, pero es un tema difícil presupuestariamente. Ok, muchas gracias. Bien, yo le rogaría, bueno, la presentación que nos hizo el estudio del señor Acuña, la tenemos, me imagino, Soledad, ¿no es cierto? Está dentro de los antecedentes.
La pregunta que hizo el senador García en términos de qué modificaciones o qué sugerencias hay para mejorar el proyecto, para acotarlo a esos otros valores que no están en la propuesta, también ya está más o menos clara. El tema presupuestario también. Lo que nosotros sí vamos a hacer es consultar a la CMF, para lo cual lo vamos a invitar a que participen en la próxima reunión, que la vamos a tratar de apurar lo que más se pueda. Lo que podemos hacer es lo que sugería el senador Lago, que es dar la señal política de que estamos dispuestos a legislar en esta materia y que la consideramos urgente. Por lo cual lo que podemos hacer es aprobar la idea de legislar. Si es que hay acuerdo de todos los colegas, lo podemos hacer ahora mismo y después establecer el procedimiento. ¿Les parece? Senador García. Senador Lago. Me ultra parece. Coloma. Muy bien, presidente. Sí. Carlos. ¿Sí? No te escuchamos, Carlos. Totalmente de acuerdo. Bien, entonces, Soledad, si le parece, aprobamos la idea de legislar por unanimidad. Invitamos para una próxima sesión a la CMF lo más rápido que se pueda y lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo se puede ir pensando en modificaciones a la propuesta legislativa para incorporar los planteamientos que nos han hecho los representantes del Cuerpo de Bomberos acá. Presidente. Bien. Señor presidente. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Don Raúl? El presidente nacional de Bomberos. Hoy día, por lo que veo acá en la propuesta de gobierno, esto con el reajuste ha subido a 24.841 millones de pesos, de los 23.000 y tanto a 24.841 millones de pesos. Eso es el presupuesto para gastos de operación de cuerpos de bomberos. Ya. Ok, muchas gracias. Que es el ítem 24 de la glosa presupuestaria. Muy bien. Bien, entonces le agradecemos a nuestros invitados representantes del Cuerpo Nacional de Bomberos y los dejamos en libertad de acción. Nosotros, Soledad, entonces tendríamos que citar seguramente para la próxima semana, ya el mismo día martes, sesión ordinaria, a la CMF para darle continuidad a este proyecto y ver si lo podemos despachar definitivamente. Muy bien, presidente. Ok. Por ahora no tenemos nada más, ¿no es cierto? No, no hay nada más en tabla. Muy bien. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.